Bueno, es interesante lo que nos cuenta Onken en el libro Tomo 38 de la Historia Universal, que trata sobre la América Latina. Muy interesante, creo que es muy completo, muy abarcador la información que nos ofrecen estos historiadores sobre la América Latina. Porque en algunos manuales de historia, pues, se pasa por alto muchas veces algunos detalles de la historia de América Latina, la historia antes de Colón, sobre los indígenas, sobre sus costumbres, sobre sus naciones, sus imperios. Y aquí sí tenemos mucha información sobre la América Latina. Dice, no hay que confundir la historia con los anales ni las funciones de archivero con las de historiador. Así comienza esta historia de América Latina dice, desde sus orígenes hasta los tiempos modernos, por Juan Enseñat. Muy interesante toda la explicación. Dice aquí, con frecuencia la historia ha tratado de averiguar cómo y cuándo fue poblada América. Y más acá dice que unos han escrito que los americanos descendían de los judíos dispersados después de la destrucción de Jerusalén. Comienza así, explicando sobre los orígenes, las explicaciones sobre los primeros pobladores de América. Luego acá tenemos una noticia geográfica, es decir, explicación sobre la geografía de América, sus montañas, sus ríos, sus valles, sus diferentes situación geográfica. Todo aquí está explicado, la altura, el ancho del continente, y ya aquí empieza la América indígena, que es la parte más sustancial, donde encontramos en este libro alguna explicación sobre una teoría que existe de algunos historiadores que explicaron o expusieron o fueron partícipes o defendieron la tesis de que el hombre primitivo surge en América al mismo tiempo que en el viejo mundo, es decir, al mismo tiempo que en la media luna fértil o en el África, que hoy se está diciendo que surge en África. Y aquí está diciendo más o menos eso. Dice que del monogenismo o de la unidad de especie humana, y otros, admitiendo o no una acción suprema, afirman que estas especies nacieron independientemente en distintos puntos del globo. El origen de la especie humana en la América indígena. Y bueno, aquí es muy interesante lo que leí, porque dice aquí, se ha calculado que el templo de Huizpotli se edificó unos 1000 años antes del descubrimiento. Recordemos que el primer español que llega a México fue Hernán Cortés, con misión de conquista, con misión de expandir el conocimiento y el territorio que ocupaba España. Bueno, encuentran los palacios de Huizpotli. Recordemos que encuentran a Tenochtitlán y todas estas ciudades, todas estas pirámides interesantes en México. Los mexicanos quemaban los cadáveres. Fíjese lo que dice el historiador. Quemaban los cadáveres, recogían las cenizas y las encerraban en urnas, de la misma manera que los mongoles. Aquí hace referencia a las costumbres de los indígenas americanos, muy similares a las costumbres de otras razas, de otras civilizaciones que habitaban el Asia, que habitaban Europa, que habitaban en el viejo mundo. Es decir, que hay una gran similitud de las costumbres americanas, defendiendo de esta forma la teoría de que el hombre migró desde Asia hacia América por el estrecho de Bering. Dice, los peruanos enterraban con parte de los utensilios a menudo
con los tesoros que poseyeran en vida, como los judíos. Daban gran importancia a la agricultura y marcaban los hechos históricos por medio de nudos en cordeles, como los chinos. Es lo que acabo de decir, es decir, que hacían las mismas rituales, tienen las mismas costumbres para medir, para marcar, para contar, que muchas civilizaciones del Asia. Los mexicanos atribuían la edificación de la pirámide de Cholula a unos gigantes que habían intentado elevarla hasta el cielo, atrayéndose por el orgullo de la cólera divina. Exactamente lo mismo que los hebreos decían de su torre de Babel. Fíjese, exactamente lo mismo que la torre de Babel, pues sucede aquí con la pirámide de Cholula. Los indios de América tenían su Eva en la diosa Ciacoal, la primera mujer que pecó y parió, legando a su sexo los dolores de parto. Por esto instituyeron el bautismo como los cristianos, para dar el ser de gracia a los nacidos con estigma del pecado original. Por acá dice, tenían ya su gobierno, sus leyes, sus tribunales, su administración y su ejército, su agricultura, su industria, su comercio, sus puentes y calzadas, sus acueductos, sus palacios, su religión, sus sacerdotes, sus templos, sus anales, sus fiestas, su cronología, su cosmogonía, pero desconocían el uso del hierro, la construcción de buques, la acuñación de moneda, la escritura, y vivían tan aisladas unas de otras que puede decirse que se ignoraban recíprocamente. La balsa y la canoa eran sus únicos medios de comunicación por mar. Peatones conducían la correspondencia entre los pueblos más cercanos. Piedras o almendras de cacao les servían de moneda para sus transacciones comerciales. Increíble la explicación que nos da este historiador sobre las culturas americanas. Anterior a la conquista, anterior al descubrimiento. Labraban con herramientas de pedernal o de cobre la cantería de sus edificios. A falta de escritura, consignaban sus hechos en jeroglíficos o quipos, ramales de cuerdas anudados con diversos nudos y varios colores, con que daban razón, además de las historias y noticias de las cuentas que es necesario usar de guarismos. Bueno, ya por aquí se está hablando de Huizpotli, dice Perú, donde la adoración del sol era dulce, harto a menudo en otros países y sobre todo en México, que adoraba al dios de la guerra. Derramábanse allí en aras a Huizpotli, es el dios de la guerra, la sangre de los prisioneros, y sin más fin que el de proporcionárselos, se invadía a veces el territorio de los tlaxcaltecas. Por millares se contaban al año los cautivos degollados en los templos de ese falso dios. Y no eran los vencidos en los campos de batalla las únicas víctimas sacrificadas a esta y otras divinidades. Se inmolaban niños indígenas para aplacar en las grandes sequías la cólera de Tialoe, el dios de las lluvias. Se guardaba el más bizarro de los prisioneros para la fiesta de Tezcatlipoca, a quien se veía el alma del mundo. Es decir, aquí está haciendo mención de los dioses e indígenas americanos, diferentes dioses y diferentes divinidades que se le hacían diferentes sacrificios. Yo he anotado aquí Huizpotli. Bueno, aquí dice la diosa Ciacoal parió con dolores debido al pecado, igual que Eva. Es como una imitación, como un parecido, o no diríamos una imitación, pero bueno, es la misma información legendaria sobre Eva. Huizpotli, el dios de la guerra, se le sacrificaban víctimas. A Tialoe, dios de las lluvias, se le ofrecían niños. Fíjense. Y esto está por aquí. Se le ofrecían niños. Tezcatlipoca, el alma del mundo, se le ofrecían prisioneros. Pero bueno, aquí dice un dato interesante sobre Hernán Cortés. Dice que Hernán Cortés, en una carta al emperador Carlos V, refiere que los indígenas del Nuevo Mundo llevan niños asados entre las provisiones de guerra y hasta aprovechaban para comer las carnes de los muertos en combate. Bueno, esto
quizás alguno lo pueda ver como una exageración, pero Cortés se horrorizó, ¿no?, con lo que vio en el Nuevo Mundo, los sacrificios de indígenas, los sacrificios de niños, los sacrificios de doncellas. Y entonces es muy interesante esta historia universal sobre la América Latina. Esta es una primera parte, hay mucho aquí. Tenemos incluso láminas sobre el Templo del Sol en Palenque. Fíjese cuántas láminas, fachada septentrional del Palacio de Mitla, Palenque, Mitla, ciudades sagradas. Aquí también en la fachada de Mitla, ciudades sagradas. Miren qué belleza por acá. Ahí hay que virar. Qué belleza de foto. El Templo del Sol en Palenque. Aquí hay mucha información y se podría hacer muchos videos sobre, bueno, ya por aquí está hablando sobre los toltecas. Porque recordemos que no solo es los mayas, los aztecas y los incas. Algunos estudiantes sobre las culturas mesoamericanas o americanas piensan que existieron solo 3 civilizaciones: mayas, aztecas e incas. Pues no, para nada. Aquí tenemos toltecas, zapotecas, cicalancas, chichimecas, fíjense, olmecas. Y cada una de estas civilizaciones pues tenía sus dioses, su mitología, su religión. Por aquí tenemos a Quetzalcóatl, que era un dios también. Pero bueno, en otra ocasión podríamos seguir hablando sobre esto.